semana pasada, desde el Consejo Deliberante de Viedma, nos informaban de una reunión de la Comisión de Gobierno que recibió al juez de faltas de Viedma, al doctor Mauricio Merlotti, para hablar del proyecto de modificación de la ordenanza que establece el funcionamiento, alcances, prerrogativas de ese juzgado. Así que está bueno conocer qué modificaciones están pensando, están proyectando, justamente charlando con el doctor Merlotti, a quien tenemos en línea en este momento. Mauricio, buen día. Gustavo Bosco en FM de la Costa, ¿cómo le va? Gustavo, buenos días para vos y toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Bueno, específicamente, ¿qué desean modificar o qué están analizando de la ordenanza de juzgado? Era la reunión de la semana pasada, como bien decía, en el Consejo Deliberante, tuvo su puntapié en proyectos que tiene en este juzgado, de que cada ordenanza donde se traten competencias que nos conlleven cierta intervención, podemos hacer algún asesoramiento, alguna charla o alguna propuesta sobre los alcances de la misma. En este caso, lo que se trató en primer término fue el código de falta. El código de falta es específicamente la ordenanza que regula todo el funcionamiento del procedimiento administrativo dentro del juzgado de falta. De este modo llevamos nuestra propuesta de actualización, modernización, todo lo cual nos pueda llevar a tener una resolución en plazos más acotados, algún sistema más moderno sobre el tratamiento de las denuncias y demás. Ajá. Claro, la idea final, me imagino, es modernizar y agilizar, en definitiva, ¿no? Todo. Sí, efectivamente. Nosotros lo que estamos viendo es que necesitamos, en primer término, lograr tener un sistema más dinámico. Hoy tenemos una nueva ordenanza municipal que aprobó la constitución de un domicilio electrónico para todos los vecinos y vecinas que realicen trámites ante el municipio. Eso nos permitirá una mayor dinámica al momento de hacer las notificaciones y, lógicamente, una mayor celeridad al momento de resolver. Uno de los cuestionamientos más comunes entre los vecinos y vecinas de Viedma, que nos plantean que las notificaciones de las infracciones o de las resoluciones llegan con un tiempo muy diferido desde cuando fueron cometidas. Estamos hablando de, no es raro encontrar una infracción que demore 1 año y medio en resolverse, porque tenemos que generar las notificaciones, salir a notificar personalmente, y todo eso lleva tiempo. Las notificaciones que se van realizando en forma electrónica obviamente nos acelera mucho el tiempo y nos permite una mayor comunicación con el vecino, que además puede presentar los descargos en forma por mail, por WhatsApp o cualquier otra forma electrónica, y eso también nos da una mayor dinámica en la comunicación con cada uno de ellos. ¿Esa ordenanza del domicilio digital ya está reglamentada, ya funciona? Se está trabajando en la reglamentación. De hecho, también estuvimos reunidos con el área de comercio, con el área de rentas, con informática, todo para ver cuáles son los puntos en la reglamentación que hay que trabajar para que nos sirva a todas las partes que vamos a estar trabajando con estos domicilios electrónicos. Estimo que no va a demorar mucho más de 1 mes en salir. De todas maneras, desde el juzgado de faltas eso se viene trabajando hace más de 1 año y medio, que hicimos una prueba piloto donde los domicilios electrónicos solamente tenían alcances para las notificaciones que salían desde el juzgado a través de una declaración jurada. La persona constituía un domicilio electrónico y ahí se notificaba. Esa prueba piloto, la verdad que fue muy eficiente, se notificaba principalmente a los WhatsApp. Entonces los vecinos, inmediatamente que se tomaba la resolución, se noticiaban de la misma y se les enviaba por el WhatsApp la resolución. Bien. Esa prueba piloto sirvió de antecedente inmediato para lo que es la ordenanza que hoy se aprobó, que va a regir para todo el municipio. Estos domicilios electrónicos o forma de contactar a la gente, ¿también es WhatsApp? ¿Puede ser un mail, pero un WhatsApp también? ¿Sirve?
Sí, sí, Ah, las dos formas, porque lo que hacemos nosotros es, en esa declaración jurada, la persona constituye un domicilio electrónico. Desde el punto de vista legal es esa manifestación o declaración jurada de que quiere que se le notifique por ese medio. ujú, Entonces, lo que sí tiene que tener ese domicilio electrónico es el soporte suficiente como para que se mande un archivo, un PDF. Entonces, en la práctica, las dos opciones son el mail, donde yo puedo adjuntar un archivo en PDF, o el sí, WhatsApp, donde puedo hacer ajá. la misma gestión, que es donde va lo que va a recibir en definitiva la persona, que es la resolución o un aviso o un pedido de cumplimiento de alguna documentación que le haya faltado. Ajá. Doctor, hoy, Mm. a ver, a la antigua, haciendo las notificaciones a la antigua, ¿aún cuánto se demora aproximadamente en poder enviarle esa notificación al infractor? Y nosotros en realidad trabajamos los notificadores, ya hicimos distintas pruebas, y lo que menos nos sirvió en algún aspecto fue trabajar a través de los correos oficiales, que además es muy caro. Entonces, la notificación se hace a través del cuerpo de notificadores del municipio, que en buena medida son del propio juzgado. Son los mismos empleados del municipio que trabajan contraturno para poder notificar. Y bueno, tenemos dividido por sectores, generalmente se acumulan por barrio, y algunos lugares, los más céntricos, los llevamos más al día. Por ahí en lugares más alejados se dificulta más, fundamentalmente si hablamos de zona de los kilómetros, alguna zona IDEBI, Ujú, algún lugar un poquito más complejo dentro de las recorridas, demoran un poco más. claro. Estamos apuntando a que no demoren más de 6 meses la notificación de la puesta en conocimiento a la persona y que tiene un acta de infracción. Pero bueno, después nos encontramos con que la persona se puede haber mudado, que no vive más en ese lugar. Sí. Entonces, Ah, puede demorar un poco más tiempo en el caso particular. bien. Los montos, o sea, ¿ahora estaban trabajando con el Consejo Deliberante específicamente en las notificaciones o en algo más Sí. también? No, en realidad la modificación del código de faltas va a incluir la incorporación esto formal dentro del código de faltas. Hay una cuestión bastante técnica, que es que desde la vigencia del código de faltas al día de hoy, en el medio se modificó la Carta Orgánica Municipal. Entonces, uno de los puntos más importantes es que el código de faltas anterior establecía una serie de recursos, o sea, de posibilidad de que la decisión del juzgado de faltas sea cuestionada ante el Consejo Deliberante, y luego de la modificación de la Carta Orgánica, las decisiones del juzgado de falta agotan la vía. Eso significa que cualquier decisión del juzgado de falta, la única forma de cuestionarla es por vía judicial. Ujú. Entonces, estas cuestiones hay que arreglarlas, tiene que quedar bien redactado para que cualquier persona que tome el código para saber cómo ejercer o defender sus derechos lo haga en los plazos y en las formas que corresponden. Ujú. De la misma manera, incorporar algunas cuestiones más nuevas, como un procedimiento específico que se tiene pensado para la denuncia que hagan los vecinos, no necesariamente actuar directamente desde el acta de infracción que llega de alguna de las autoridades de aplicación, sino también generar un procedimiento especial y específico para las denuncias que hagan los propios vecinos. Después hay modificaciones que tienen que ver a los plazos, que hay que hacer las notificaciones, como para no extendernos tanto, unificar los criterios con lo que se viene dando en Nación y en la jurisprudencia con la modificación también que hubo en el Código Civil sobre los plazos de prescripción. O sea, toda una serie de actualizaciones en la norma que nos lleva a tener una norma más moderna, y que no sea cuestionable después en forma judicial Ujú. por su contenido. Claro. Doctor, actualmente, más o menos, obviamente, no creo no sé si lo tiene en mente total, pero ¿qué porcentaje de cobrabilidad tiene? No sé si eso está en su área o en otra, de las infracciones tiene la municipalidad. Es decir, envían, no Sí, sé, X notificaciones, ¿cuánto se cobra de eso? sí. Mira, nosotros más o menos lo hacemos anualmente, por una cuestión de mejor orden. Esas estadísticas las hacemos anualmente, pero hacemos una diferenciación. O sea, lo que es el secuestro, lógicamente los secuestros tienen un porcentaje muy alto, que es lo que se cobra el 100%, y otras veces se van por convenio de pago.
pero obviamente como, bueno, la devolución del vehículo depende del pago de la multa o de la firma del convenio, ahí quedarían fuera de lo que es el análisis de los porcentajes, porque ahí hay 100%, ¿no?, de cobrabilidad. Después, en lo que hacen a las infracciones tenemos dos distinciones: lo que son los pagos voluntarios, o sea, la persona se le hace una infracción y va y paga voluntariamente con el descuento del 20%, y otra es cuando se lleva adelante todo el procedimiento que termina con una resolución que determina una multa, y esa multa es notificada y la persona abona o paga hace un convenio de pago. En ese sentido estábamos en el 30-35% de lo que era lo que se cumple dentro de un plazo de 1 mes, 2 meses de notificado. Después ese análisis nuevamente hay que hacerlo, tenemos o sea, se va difiriendo, porque por ejemplo, para saber cuál es todo lo que se cobró de las infracciones del 2024, tenemos que esperar aproximadamente 6 meses como para dar un plazo a ver cuánto fue lo que se cobró, pero lo más inmediato que se puede decir es entre un 30-35% es lo que se abona entre forma voluntaria o cuando dentro del plazo de 1 mes desde que se recibe la infracción. Claro. Después el otro se va cobrando a medida que la persona tiene que realizar un trámite que queda obstaculizado, como la licencia de conducir o un trámite en un comercio y demás, pero ahí también tenemos mucho, pero habría que, ese número no lo tengo hoy fino como para poder trasladarte qué porcentaje más se cobra desde esa forma. Bien, eso es interesante, porque cuando uno va a renovar, por ejemplo, la licencia de conducir, puede haber cosas que obstaculicen alguna infracción. Por ejemplo, ¿cuál? Todas las infracciones que sean de tránsito, que hayan quedado por el sistema que nosotros trabajamos, que es el sistema del SINAI, que se informa lo que es el SINALIC, que es el que emite las licencias, y cuando se emite se va a pedir la licencia, te piden un SENAT, que esto seguramente todos los vecinos y vecinas que han tramitado una licencia conocen, le piden el SENAT, que ahí te informan cuáles son las infracciones vigentes. Bueno, si uno tuvo una infracción por doble fila que terminó en una condena o que terminó en una resolución que determina una multa, eso queda cargado en el SENAT. Una vez que ya está notificada y firme, queda cargado en el SENAT. Entonces esa infracción va a ser un impedimento para continuar con el trámite de la licencia. Así con cualquier otra, de medio de pago, de doble fila, de estacionar en lugar reservado. Todo eso de las infracciones que se cometan. O sea, si uno la pagó, no tiene problemas a la hora de renovar el carnet. Si uno la pagó, no tiene problema, y si no, cuando llegue el momento de renovar la licencia, va a surgir. Nosotros no informamos como informan, por ejemplo, el tema de radares con las multas provinciales en el registro de la propiedad automotor, pero sí al momento de emitir la licencia. Nosotros en el convenio y en la forma de trabajo que tenemos, sí al momento de emitir la licencia van a darse cuenta que hay infracciones que han sido determinadas y no han sido abonadas. Bien. ¿Cuál es la infracción más común del viedmense hoy, doctor? Y hoy yo siempre digo lo mismo, Gustavo, tengo una visión sesgada, si se quiere, porque yo me baso en lo que llega desde el área de tránsito. Entonces, la infracción que yo considero más común es la que en realidad los inspectores más verifican, ¿cierto? Entonces, pero de todas maneras, si hago ese análisis, tengo que decir que hoy el estacionamiento medio y pago sigue siendo una de las infracciones más constatadas por los inspectores. De la misma manera, fuera de la de medio y pago, ya tienen cierta semejanza en cantidad, que son tanto doble fila como estacionar en lugares reservados, en ochava, obstruyendo la rampa para discapacitados. Esas son las infracciones más... El estacionamiento en general, digamos, es un problema estacionar, ¿no? A la hora de estacionar somos vagos. Sí, lo más importante, porque es, si se quiere, también lo más objetivo de constatar, o sea, lo más sencillo, si se quiere, también porque se hace en el recorrido a pie o en bicicleta hoy o en auto, se va viendo eso. Obviamente después tenemos
algunas infracciones de cuando se cruza un semáforo en rojo, que se dobla a la izquierda en vías semaforizadas, o sea, de eso también solemos tener, pero bueno, ahí ya depende que justo que el vecino que comete la infracción tenga algún inspector cerca que lo haya podido constatar, claro, y lo haya podido frenar para poder hacerle el acta. Ajá. Y pedirle la documentación, que muchas veces o algunas veces también termina en un secuestro porque por ahí la persona circulaba sin seguro, sin documentación o sin licencia, y bueno, el hecho de origen que no fue en un control de rutina, sino que fue porque cometió una infracción y cuando se le pidió la documentación no contaba con la documentación necesaria. Uh-huh. Bien. Bueno, pero sí, esas son más o menos las infracciones más habituales. Ajá, bien. La última consulta, y se lo pregunto, o quiero una opinión suya, porque está en el tema seguro, debe andar en el centro, y ya que nos metimos, o lo metí en el estacionamiento, funciona, porque hay un lindo debate ahora, si así como está, funciona el estacionamiento, si hay que modificar, quieren modificar la ordenanza también. ¿Cómo le ve a eso, doctor? Sí, es un tema que hablo recurrentemente con todos los vecinos que nos visitan en el juzgado para contarnos o justificar por qué no puso el medio de pago, por qué tuvieron algún inconveniente y demás. También lo hablo con el área de tránsito, lo hablo con el ejecutivo, o sea, este intercambio se da permanente en el Consejo Deliberante también. Es un tema que es totalmente transversal a todos los que habitamos en la ciudad, ni hablar a los que trabajamos o vivimos en el centro. Yo creo que uno de los puntos que habrá que revisar va a ser, por un lado, desde lo que nos toca trabajar día a día, es poder implementar el sistema de que quien abona microcentro tenga habilitado para estacionar en los distintos sectores sin mayores inconvenientes, cosa que hoy no es así. O sea, el que abona microcentro tendría que estacionarse necesariamente en el microcentro. Uh-huh. Nosotros eso ya lo tenemos resuelto. Si una persona estacionó en macrocentro y viene con una infracción por no tener el ticket correspondiente a la zona, la dejamos sin efecto si es que tiene el abono de microcentro, pero eso tendríamos que regularizarlo en la normativa. Y después pensar o analizar esto como una construcción entre todos y con participación de la sociedad sobre qué queremos del microcentro, me parece. Tenemos una particularidad que es muy importante, que es tenemos toda la administración pública, tenemos todos los centros de salud, todo comprendido dentro del microcentro. Pero un lugar también donde están todos los comercios, donde se realizan actividades de reparto que hoy se han extendido a través de los sistemas de no solamente de correspondencia, sino de paquetes. Uh-huh. Entonces, se va trabajando individualmente en cada caso, pero creo que generar un microcentro más fuerte, un microcentro que tenga mayores exigencias a la hora de dejar el auto estacionado 6 horas, va a ser algo que en algún momento va a haber que repensar y refuncionalizar. Pero, y eso viendo también en forma comparativa con otras ciudades que ya han ido creciendo más que Viedma y que vemos que los estacionamientos en las zonas de microcentro son momentáneos. Por ahí un microcentro más chico, pero con mayores restricciones para dejar el auto 6 horas estacionado. Claro, bien, bueno. Doctor... pero bueno, eso sí, creo que es para pensarlo en conjunto y con participación lo más amplia posible, porque después, en definitiva, somos los vecinos quienes vamos a tener que adaptarnos a esas modalidades. Seguro, seguro. Bueno, doctor, gracias por atendernos, muy amable. Bueno, por favor, muchas gracias por el llamado y a disposición en lo que necesite. Igualmente, hasta la próxima. El doctor Mauricio Merlotti es el juez de faltas de Viedma, hablando del código de faltas que están tratando de modificar, de modernizar en el Consejo Deliberante de Viedma para muchas cosas. Entre ellos fue larga la charla, pero es muy interesante porque todo lo que se infracciona en cualquier municipalidad termina ahí, en el juzgado de faltas. Y el juzgado de faltas tiene que notificar a los infractores. ¿Cuánto están tardando hoy? Promedio, más o menos. Están tratando de que no supere si no escuchó, 6 meses. O sea, y ha llegado a un año y pico. ¿Cómo notifican hoy? Con notificadores, como hace 50 años. Antes contrataban un correo, sale muy caro, entonces notificadores mismos de juzgado, personas que a la tarde, en contraturno,
digo yo a la tarde, sí, porque trabajan a la mañana, van con su autito, caminando, en bici, lo que sea, a moto, a entregar la notificación. Y cobran por eso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, pero que no lo encuentra, que entonces tarda muchísimo, serán pocos notificadores. Con la ordenanza para que sea válida el domicilio digital, esa ordenanza que se aprobó, que todavía no se reglamentó, que están trabajando en eso. O sea, una ordenanza no es válida si no se reglamenta. Tiene que aprobarla el Consejo, después el Ejecutivo tiene que reglamentarla y escribir, bueno, se va a hacer de esta forma y la otra. Están escribiendo eso. No más de un mes va a tardar, dijo Merlotti, así que Fernando, en producción agendamos, por favor, Merlotti en un mes, para ver si lo pudieron reglamentar. Merlotti o alguien del Ejecutivo, vemos. La idea es, si esto está reglamentado, ahí empiezan ya a notificarte por mail o por WhatsApp. Te dicen, señor, usted, señora, cometió tal infracción. Cruzó el semáforo en rojo, lo vio el inspector, tal día, tal hora, tal hora. Está mal estacionado, ¿no? Entonces te lo mandan por mail o por WhatsApp. Ya está, es válido. No tienen que ir hasta tu casa. Esto lo hace todo el mundo. O sea, la justicia en general misma. O sea, estamos muy atrasados. No sé cómo será acá en Patagones, tendremos que preguntar también. Hablando de Patagones, fuera del centro, saquen los inspectores fuera del centro, porque en las calles de tierra, que son muchas, no hay sentido de tránsito. Es cualquiera. ¿Para qué lado va? Para allá, listo. Es de tierra. No tiene sentido de circulación, no tiene dirección. Hoy vi casi choques, pero por gente que va en contramano, que no le importa, se metió en contramano, no le importa si puede venir otro en sentido correcto y demás. Bueno, me fue el tema, pero para que vigilen un poquito. Así que bueno, eso, las notificaciones electrónicas van a empezar en Viedma y eso va a agilizar mucho el tema de infraccionar. ¿Cuánto se cobra de las infracciones? Promedio. El que va así de una rápido, 30, 35 del que lo infraccionan, por ciento, ¿no? El resto no va, hay que llamarlo, qué sé yo, pero esa es la cobrabilidad. Ojo con las infracciones de tránsito, si no las pagás a la hora de renovar el carnet de conducir, ahí salta eso. ¿Y cuál es la infracción que más cae en el juzgado de faltas de Viedma? La del estacionamiento.